Conocerse para conocer. Capítulo 8. Observación o medición de toda la creación con nuestra unidad de medida. Vimos en el capítulo anterior cómo el tan cacareado observador neutro que proclamaba la ciencia de neutro no tenía nada, por lo que en este 8º capítulo de Conocerse para conocer vamos a dedicarnos a comprobar cómo ese observador, que somos cada uno de nosotros, se proyecta en lo que ve y en toda la realidad que estudia y analiza. Aunque antes de proseguir, debo recordar que todavía deberemos atravesar un poco más de desierto, quizá el de mayor aridez, pero con la esperanza de que ya en este mismo capítulo avistaremos la tierra prometida, en la que todo cobrará sentido y ya no tendremos que acordarnos más de las cebollas de Egipto y añorar los tiempos de la esclavitud. Solo hay que perseverar en la paciencia y en la esperanza un poco más. Así, elevándonos de nuevo hasta las nubes de la abstracción, para enlazar con el capítulo anterior, el 7º, podremos recordar que, como decíamos al poner el ejemplo de la suma, el observador solamente contempla las series numéricas sin cambiar de perspectiva para de esta forma poder apreciar la que él utiliza para efectuar la adición o subtracción. No será capaz de construir sobre ella y progresar o avanzar en la misma porque siempre estará dando vueltas sobre el mismo plano, como ya hemos visto. Pero si independiza esa serie organizativa que relaciona las otras dos y la hace visible al cambiar de plano, puede descubrir su capacidad para innovarla, para modificarla según su criterio y transformarla en otra distinta. Así descubrirá que posee la facultad de cambiar de plano y transformar la serie aditiva en una multiplicativa, volviendo a repetir el proceso. Esta capacidad innovadora, productiva, no es otra cosa que el fruto de la integración de las tres fotografías de las que hablábamos, para obtener una tridimensional, lo que, si nos referimos al pensamiento de ese observador que se contempla a sí mismo, sería el resultado final del proceso de autoconciencia, en el que las tres perspectivas vuelven a ser una sola, preservando la unidad del observador, como ya se ha mencionado. Esa nueva unidad, en la que a su vez descubre, proyecta en la realidad ese otro plano en el que reproducir la situación o fenómeno anteriormente descrito, y de modo semejante a la suma, desarrollar la multiplicación, suma de suma. De la multiplicación, siguiendo este símil matemático que representa el orden, la lógica, introducido por el medidor en lo medido, podemos saltar al plano de la exponenciación, multiplicación de multiplicación, de este a la matemática de límites o infinitos, y de esta última, haciendo una inferencia de lo que puede llegar a ser su evolución y salto de plano, a lo que podríamos llamar transmutación. En este sentido el lenguaje está más avanzado que la matemática, porque ya dispone de una palabra en espera de que tal salto se dé plenamente. Pero todo este sistema de planos estructurales evolutivos no sólo se da en la matemática, a modo de reflejo del orden interno del observador, de la humanidad que observa, sino que esa misma proyección acontece en todos los demás aspectos de esa realidad, hábitat, medio o como se quiera llamar. El orden de las cosas, la lógica, la razón, es sólo uno de los aspectos de esas perspectivas de la realidad, pero como ya mencionamos, la comprensión y asimilación de la misma requiere la existencia de otras dos perspectivas, de forma que una de ellas pueda actuar de observadora de las otras dos, y mientras una saca la fotografía y permanece invisible, las otras dos se hacen visibles y relativas a ella. Luego, si queremos apreciarlas todas, tendremos que ir cambiando de perspectiva para poder obtener las tres fotografías. Las otras dos perspectivas, en consecuencia, tienen que centrarse, según la lógica, en la forma de las cosas y la función de las cosas. La forma de las cosas es su materialidad, su sustancia. Estaríamos hablando de lo físico de las mismas, de lo tangible de la realidad. Mientras que la función de las cosas es justamente lo intangible, su ser, su esencia, su vida, todo lo que no es físico ni racional.
precisamente el punto más difícil de detectar, porque es donde está situado el observador invisible, nosotros mismos. ¿Qué hemos tenido que hacer para poder adivinar la presencia de este observador invisible que somos nosotros mismos? Cambiando la perspectiva y tomando el camino de la lógica, de la razón, llegar a hacer la fotografía en la que por fin aparece acompañando a lo físico o tangible. Pretender una permanente invisibilidad del ser, como suele hacerse, cuando se camina por la lógica, cuando se adopta la perspectiva de la razón para contemplar el asunto, no deja de ser una ceguera premeditada y voluntaria, porque quien es capaz de rechazar es porque previamente ha visto y ha decidido no aceptar lo que ve, ya que si no ve, ¿cómo es que rechaza lo que no ve? El que no ve está abierto a la posibilidad de ver, pero el que rechaza tal posibilidad es que ya ha visto y decide cegarse a propósito, cumpliendo así lo que dice la sabiduría popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ante tales casos no hay que dejarse engañar y perder el tiempo en facilitar la visión a quien ya ve. El aceptar lo que ve es sólo decisión de quien se niega a ver. También la fotografía en la que aparece el ser puede realizarse desde la otra perspectiva, desde lo físico, para poder ver, en este caso, juntas y con ello sus diferencias, la razón y la esencia. Pero para llegar a lograrlo, primero tendremos que caminar igualmente por esta otra perspectiva que hemos denominado lo físico, o sustancia, reproduciendo los pasos que ya hemos dado en la lógica o razón. De esta forma contemplamos lo físico fijándonos en los fundamentos que proclama la física: el espacio, que manifiesta el sentido lógico de la forma, el tiempo, que manifiesta el sentido lógico del orden, y la materia, que lo hace con el de la función. En el espacio se entiende muy bien ese tríptico de perspectivas que usamos para poder comprenderlo, si reparamos en sus tres dimensiones: lo alto, lo ancho y lo profundo. Y si nos detenemos tranquilamente aquí para observar sus características, podremos ver con claridad la proyección de esas tres perspectivas grabadas en el centro de nuestro ser, y que usábamos como llave para ir abriendo las puertas de la realidad a nuestra comprensión. Perspectivas que igualmente se reproducen y encuentran tanto en el tiempo como en la materia, para que puedan ser percibidas, pero que en estos casos ya no son de tan fácil apreciación. Y en la materia aún podríamos distinguir la masa, la carga y la acción, pero en el tiempo aún está por explorar. Y eso que para apreciar el tiempo es imprescindible que en éste se puedan distinguir sus tres dimensiones. Luego, evidentemente están ahí, pero no se han estudiado suficientemente. Pero ¿qué pasa si combinamos organizadamente estos tres aspectos de lo físico, como hacíamos con las series numéricas para obtener la suma? Pues que llegamos al plano de los corpúsculos o las ondas, que aunque parezcan cosas distintas, no lo son tanto si recordamos un principio de la física que dice que todo cuerpo en movimiento lleva asociada una onda. Y al igual que hacíamos para con la suma llegar a la multiplicación, combinando organizadamente tres de estos, alcanzamos el plano de los átomos, sin olvidarnos en ello que siempre hay una perspectiva relacional en la combinación que actúa de observador neutro y que, ejerciendo ese papel, puede hacerse invisible a nuestra mirada, por lo que habrá que estar alerta para que tal situación no se nos pase desapercibida, como ya hemos aprendido. Así, para saltar al siguiente plano organizativo, al de las moléculas, debemos relacionar dos átomos mediante un tercero relacional, que como tal permanece invisible, por ser precisamente el punto de vista desde el que mira el observador. Y eso lo efectuamos así, siguiendo el mismo modo que empleábamos al multiplicar para conseguir exponenciar. De las moléculas, mediante el mismo sistema, alcanzamos el nivel correspondiente a los cristales, al de la organización cristalográfica, y de forma equivalente a como lo realizábamos para alcanzar la matemática de límites o infinitos. El plano organizativo siguiente al que se puede saltar desde el cristalográfico es el cósmico, el de la organización de los cuerpos entre sí, tanto macrocosmos como microcosmos. Y desde aquí, igualmente que nos ocurría en el aspecto lógico o matemático con la matemática de límites o infinitos, deberemos inferir un nuevo salto a lo que en ese caso denominábamos transmutación,
y que también en esta circunstancia nos encontramos con que el lenguaje está más avanzado que nuestra comprensión de la realidad física, y nos ofrece como ejemplo el caso de la metáfora, o el lenguaje simbólico, en el que una misma palabra o gesto nos permite cambiar de plano de comunicación e ir saltando de unos a otros sin que por ello haya que cambiar el discurso, ofreciendo simultáneamente todos los planos. En la fotografía final, tomada desde la sustancia, desde lo físico, podemos contemplar ahora la esencia, el ser, en compañía de la razón, de la lógica. Así apreciamos mejor sus diferencias, especialmente si la comparamos con la fotografía anterior, tomada desde la lógica. La razón, la matemática, no es el ser, ni lo físico tampoco. El ser es otra cosa y se manifiesta de otra manera. Es, como ya mencionamos, donde se manifiesta la función de las cosas. Es, por así decirlo, su vida. Y el hecho de nombrar la vida nos trae a la mente inmediatamente su manifestación en la biología. La biología, como medio de manifestación física tangible de la vida, nos muestra un nivel organizativo muy superior al que comentábamos hasta ahora, porque incluye todos esos planos organizativos inferiores en sí, pero sobrepasándolos. Sin embargo, la biología no es la vida, sino su manifestación. Porque cuando la biología pierde la vida en el fenómeno que todos conocemos como muerte, lo físico restante se comporta como materia inerte que se corrompe, y ya no es lo que era. La vida, el ser, como ya dijimos, no es tangible, ni es racional, es esencial. Es, por usar metáforas muy conocidas, como el viento del que se oye su zumbido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. O como el susurro en el que Elías reconoce la presencia de Dios, o como la luz que alumbra a todos los de la casa. Pero fijándonos en la biología, sí podemos averiguar cómo son sus planos evolutivos equivalentes a los que hasta ahora hemos recorrido. El plano más bajo, equivalente a esas dimensiones del espacio en las que nos hemos detenido antes, serían esos cuerpos o sustancias orgánicas de organización compleja y capaces de cristalizar que constituyen las bases de los ácidos nucleicos o proteínas afines. Es un paso más allá de la organización cósmica, pero en el microcosmos, no en el macrocosmos. Este plano vendría a ser como el alfabeto de la biología, que muestra el efecto de las dimensiones de la vida. El siguiente plano o escalón organizativo es el de las cadenas de ácidos nucleicos que aparecen de forma independiente en los virus y afines, que vendrían a ser el equivalente a esas series numéricas que nos permitían contar, o a esos aspectos de lo físico que llamábamos espacio, tiempo y materia, y que igualmente podemos ejemplificar con nuestra escuadra, recordando cómo representábamos a su través aquello de el uno, el otro y su relación, reparando que siempre la perspectiva relacional es equipolente a los otros dos miembros de la relación. Es decir, es comparable y semejante a ellos, aunque parezca diferente al ser la perspectiva invisible del asunto. Como siempre, la relación de dos cadenas mediante una tercera relacional, que aparentemente permanece invisible al ocupar la posición del observador neutro, nos daría el paso al siguiente plano, el celular, el propio de las bacterias y microorganismos similares, en el que, como en los corpúsculos o la adición, ya puede identificarse con más claridad una independencia y entidad que los define. Un nuevo plano organizativo se alcanza, en el que la biología solo es reflejo de la esencia y no su desencadenante, como las series numéricas naturales lo son del orden introducido por el observador, cuando una relación de tres esencias celulares dan como resultado una esencia vegetativa de nivel superior, lo que se representa en la biología como un organismo vegetal estructurado en tres compartimentos. El compartimento nuclear, la celdilla o célula que alberga las cadenas de ácidos nucleicos, el compartimento celular, una segunda celdilla que alberga todos los orgánulos celulares, incluido el núcleo, y el compartimento pluricelular que constituye el individuo pluricelular, la tercera celdilla formada por un conjunto asociativo de células con funciones repartidas y perfectamente organizadas. Este último contiene en sí todos los planos organizativos inferiores comentados desde el principio.
Pues continuando el mismo camino de organización ascendente, el siguiente plano corresponde a los animales, en los que se manifiesta la esencia anímica, y en ellos encontramos, como era de esperar, una celdilla más, un nuevo compartimento que engloba a su vez todos los anteriores que habíamos mencionado en los vegetales. En este caso, el último compartimento debe albergar 3 diferenciaciones del plano inferior, una consagrada al orden, otra a la forma y otra a la función, a semejanza de todo lo que llevamos visto, y que se manifiestan en la función motora, en la función vegetativa o de sustento y en la función sensorial del animal, manteniendo, como es de rigor, la total y completa unidad organizativa final. Ahora, si queremos dar otro salto, hay que seguir la escala como venimos haciendo, y fijarnos en los saltos equivalentes que se daban en la matemática exponencial para pasar a la de límites o infinitos, o en la organización cristalográfica para pasar a la cósmica, si nos referimos a lo físico. Y en este caso, detenernos en el hombre, en la humanidad, porque en él encontramos una nueva celdilla, un nuevo compartimento por encima que engloba todos los anteriores. Y así, del mismo modo, buscamos en ese compartimento postrero sus 3 diferenciaciones en cuanto al orden, la forma y la función, y encontramos el intelecto, el ánimo, la parte animal más reconocible, y el espíritu. Sin embargo, en este punto, aunque el desarrollo en el razonamiento haya sido fluido, llevándonos a desembocar en este extremo, nos podemos topar con el rechazo frontal por parte de quien niega la existencia del espíritu. Rechazo que no se debe a una dificultad intelectual para alcanzar este razonamiento, sino que se trata de aquel rechazo que ya mencionamos, de quien ve pero no acepta lo que ve, porque le lleva a consecuencias que voluntariamente no quiere asumir. De quien se vuelve premeditadamente ciego, pensando equivocadamente, si no veo, no puedo ser visto. Además, en este tríptico reconocemos fácilmente aquellas 3 perspectivas de las que partíamos, cuando nos veíamos a nosotros mismos observando cómo mirábamos las cosas, desde el punto de vista que piensa, el intelecto, desde el que ve que piensa, el ánimo, y desde el que contempla la situación, el espíritu. Es decir, hemos vuelto al principio. Pero hemos vuelto al principio habiendo recorrido toda la creación. Y es que toda la creación se encuentra contenida, resumida, como en aquellas muñecas rusas que se albergan unas dentro de otras, dentro del ser de cada uno. Situación que en la realidad externa se halla explicitada, expuesta para nuestro conocimiento, al igual que cuando esas muñecas rusas, matriuscas creo que se llaman, aparecen en hilera, en escala, expuestas a nuestra observación. Ahora podemos contemplar todo esto resumido en el siguiente cuadro, en el que esa unidad de medida ternaria que hemos venido utilizando ahora se expresa mediante capacidades intelectivas y en la que la conceptuación, la capacidad para establecer conceptos, representa a lo que en la perspectiva que veníamos empleando referíamos como lo que era uno. La distinción, o capacidad para distinguir unos conceptos de otros, indicábamos como lo que era otro, y la relación o capacidad para relacionar unos conceptos con otros equivale a la relación de uno y otro, constituyendo con todo ello una única y universal unidad de medida que en el cuadro viene enunciada como norma lógica. Y ya vemos que tanto en esta norma lógica como en el ser del hombre, es la relación o el espíritu del hombre los que aportan la función del observador neutro, que, como ya sabemos, puede resultar invisible para quien no esté atento a contemplarlo desde las otras perspectivas. Pero además, en los otros aspectos de la realidad que hemos llamado lógico o de la razón, y físico o de la sustancia, vimos que al menos se podía realizar un salto organizativo más para alcanzar la transmutación en el terreno matemático o su equivalente en el físico, que ejemplificábamos aludiendo a la metáfora. ¿Y en el aspecto del ser de la esencia se puede dar esto? En principio, teóricamente, visto lo que llevamos visto, pudiera decirse que sí, que en el plano del hombre también se puede dar este salto, pero el problema reside fundamentalmente en el cómo. Hasta ahora, en todos los planos recorridos, todos los saltos vienen impuestos,
sin que haya una capacidad de opción por ninguna de las partes. La realidad explorada, observada, proyección de la realidad vivida por el hombre, que ya lleva en su interior, no responde a la voluntad de ninguno de los componentes inferiores, ni siquiera a la del mismo hombre, que tampoco se ha diseñado, se ha creado a sí mismo. Y sin embargo el hombre puede elegir, decidir, ejercer su voluntad siendo consciente de lo que hace, con esa facultad nueva que le permite decir aquello de pienso luego existo o pienso luego soy, y puesto que piensa, puede llegar a sopesar esa otra frase que dice yo soy el que soy, que el idioma español también permite matizar como yo soy el que existe o yo soy el que está. No es el hombre el que es, sino Dios. Y puesto que Dios es, el hombre también por expresa voluntad de Dios. Esta es la raíz del problema de la soberbia del hombre, cuando se niega a aceptar la realidad y se ciega voluntariamente, síntoma claro de que ya la ha visto. Y como aquel que dice no ver porque piensa que así no será visto, cree que sustituyendo el nombre de Dios, yo soy, por el de azar o energía, se verá libre de todas sus consecuencias. Azar, una palabra que indica simplemente que el número de variables a controlar supera la capacidad del sujeto. ¿Y no le sería más fácil decir que no sabe y reconocer su incapacidad? Energía, un poder o una fuerza que no sabe lo que es, sin voluntad ni tino. ¿Y cómo de lo que no tiene orden puede salir el orden? ¿De lo que no tiene sentido el sentido? ¿De lo que no tiene voluntad la voluntad? Y si tiene todo eso, es que es más que una energía, es simplemente otro de entre la infinidad de nombres con que podemos dirigirnos a Dios. Y todo por pretender hacer a Dios manejable, sujeto al control y servicio del hombre, como cualquier realidad inferior. Yo no conozco a ningún ciego que niegue la existencia de la luz, aduciendo que no puede verla. Y sin embargo, si adopta la actitud contraria en el caso de Dios. ¿Acaso no huele esto a confesión culpable? Yo no conozco a nadie que, teniendo un desconocimiento sincero de algo, se enfade y ofenda cuando vislumbre en alguien posibilidades de que pueda sacarle de él. Y sin embargo, cuando se trata de Dios, el comportamiento puede ser hasta agresivo. ¿Qué le molesta tanto que desea imponer a los demás su misma y premeditada ceguera? Cuando la cosa escuece, es que algo se cuece. Yo no conozco a ningún niño pequeño que no se fíe de sus padres, y sí del primero que pase. Y sin embargo, en el caso de Dios, se prefiere fiarse de cualquiera antes de que quien te ha creado, criado y te lo ha dado todo, y en consecuencia se discute y ponga en duda todo lo que se sospeche pueda venir de Dios, y se acepte a ojos cerrados todo lo demás. ¿No es esto una declaración de rechazo consciente? Pero se hacen la ilusión de que, como son el ombligo del mundo, si ellos no ven, nadie les puede ver. Por eso, como ya dijimos, es esencial pisar la tierra firme de la humildad, y pisarla con los pies descalzos, como Moisés en la escena de la zarza, para poder tener un encuentro con Dios, una experiencia de Dios. Él está deseando proporcionarla, pero el hombre tiene que poner de su parte. Dios ya se ha manifestado en su obra y revelado hasta encarnarse en figura de hombre para que le podamos conocer y llegar hasta él. Solo tenemos que mirar la realidad que somos y nos rodea para encontrarlo, porque toda obra habla de su autor y no lo puede negar, como constata con otras palabras el dogma del conocimiento racional que mencionábamos al principio. Así afirma el libro del Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pues miremos al hombre y veamos la semejanza de Dios. O Jesucristo advierte a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Pues miremos a Jesucristo y sabremos cómo es Dios Padre. Porque Jesucristo nos enseñó que Dios era uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la realidad que hemos venido repasando nos muestra esa imagen trinitaria allá donde miremos. Todas las facetas y aspectos que podamos analizar son a la vez unos y trinos, hasta la misma intimidad del hombre. Y todo está medido, analizado y organizado con esa unidad trinitaria que hemos repetido hasta aburrirnos. Y solo había que mirar la realidad con una mirada limpia para descubrirlo. Qué bien se entiende ahora la función del Espíritu Santo y su aparente invisibilidad.
si lo colocamos en la posición del observador neutro, que de neutro no tiene nada, como ya hemos comprobado suficientemente. Por lo que para poder apreciar su presencia, hacerlo visible, tendríamos que situarnos en alguna de las otras dos posiciones para mirarlo entonces desde el Hijo o desde el Padre. ¿Cuánto nos explica de Dios este reflejo suyo en su creación? Y todo lo que podemos recrearnos en ello al verlo explicitado ante nuestros ojos. Y para poder recrearnos tranquilamente en ello, dejamos este capítulo aquí para retomar en el siguiente el modo de dar el salto más allá del hombre, el camino de la santificación. Muchas gracias y enhorabuena a todos.